La palabra histeria procede del vocablo griego histeron, que significa útero. El Hospital de la Salpêtrière fue uno de los escenarios que presenció muchos de los acontecimientos de finales del siglo XVII y principios del siglo XX, desde médicos famosos e influyentes como Pinel, Pasteur y Bernard, hasta alienistas como Jean-François de La Souillé, quien dedicó todo su interés por la educación de los niños retrasados mentales. Otro de los personajes icónicos sería la enfermera Marguerite Bottard, quien apodaban la Vigilante. Esta mujer dedicó toda su vida al servicio del hospital. Era una mujer de gran devoción y fidelidad. En 1901, a la edad de 71 años, Marguerite Bottard decide jubilarse, pero su retiro será a las mismas instalaciones del hospital, porque en esa época los empleados que hubiesen trabajado por más de 20 años al servicio de la Salpêtrière tenían derecho a ser albergados y alimentados de por vida. El Hospital de la Salpêtrière es en la actualidad un hospital público situado en el octavo distrito de París. Fue construido en el siglo XVII y su construcción fue ordenada por Luis VIII. En un principio estuvo destinado para las armas y la pólvora. Posteriormente Luis XIV lo convertiría en hospital en el año 1656 para el encierro de los mendigos de París. La Salpêtrière también sería testigo de la fama de uno de los médicos más sobresalientes del siglo XIX, quien fue nombrado como el padre de la neurología moderna. Jean-Martin Charcot era un clínico muy perspicaz, era un gran sistematizador de la medicina interna, un hombre de mundo, coleccionista, amigo de artistas, gran dibujante, y fue el creador de una escuela y un dogma psicopatológico. Ahora estás vinculado al profesor Charcot. Jean-Martin Charcot nació en París en el año 1825, de familia modesta, de apenas aceptable nivel económico. Su padre era fabricante de carrozas. Estudió en el Liceo Bonaparte, actualmente Liceo Condorcet, donde destacó como alumno prodigioso. Apasionado por las culturas griegas y latinas y por las lenguas modernas, sabía hablar inglés, alemán, italiano y español. En 1884 inició sus estudios en la Facultad de Medicina de París, en un momento particularmente brillante en el desarrollo de la medicina francesa hasta ese momento. Charcot había aceptado y compartido las teorías fuera de la neurología, como lo hizo con su amigo Jacques-Joseph Moreau de Tours, ¡Hola, señor francés! Quien se dedicaba a la psiquiatría experimental y el iniciador de los estudios sobre la farmacopsicosis. También teorizó sobre los efectos benéficos del hachís en los trastornos mentales y delirios. Aún con todo esto, Charcot no mostró ningún interés por dedicarse a las enfermedades mentales. La histeria es un término que ha sobrevivido a los avatares del tiempo. Los griegos hablaban de una afección histérica derivada de la palabra útero y siguieron a la concepción egipcia de antes de Cristo, donde el útero era considerado un organismo vivo e independiente, que al no encontrar calor por vía natural se desplazaba hacia el tórax, provocando compresión respiratoria y sofocación. En diferentes papiros, en el año 1600 a.C., se recomendaban terapias aromáticas para obligarlo a regresar a su sitio. Galeno, por su parte, pensó que la migración del útero por el cuerpo era algo ridículo y que la etiología de la histeria debería buscarse en la retención bajo el efecto de un líquido seminal femenino. Para él también existía de igual manera y por las mismas causas una histeria masculina. Hasta la fecha los médicos creen que la enfermedad tan solo existe en las mujeres, si es que llegan siquiera a reconocer su existencia. De igual manera, esta idea no prosperó en esa época y hubo que esperar hasta Charcot y Freud para que fuese aceptada. Charles Le Poix, por su parte, afirmó que los síntomas histéricos eran comunes a los hombres y a las mujeres, por lo que era absurdo atribuir su origen a la matriz, y pensó que los síntomas se originaban en la cabeza. En 1862, Charcot fue designado médico en jefe de un pabellón de la Salpêtrière, lo que significó una gran decepción para él, pues siendo médico de los hospitales de París, y ser enviado a ese centro que todavía llevaba entonces el nombre de Hospicio de la Vejez para Mujeres fue una decisión burocrática difícil en su carrera.
Charcot no sabía algo, y era que al llegar allí, entre ese año de 1862 y el año de 1870, habría de realizar los descubrimientos que le darían fama y harían de él el emperador de la Salpêtrière, ni que por otro absurdo de esa misma decisión burocrática recibiría a aquellas mujeres que lo convertirían en el Napoleón de las neurosis. La labor de Charcot se basó en la observación detallada de los síntomas durante varios años. Charcot enseñó que los síntomas de la histeria eran síntomas físicos y que como tal debían ser estudiados. Encontró que los síntomas más comunes eran el periodo de epilepsia, palidez y rigidez muscular. En la fase 2 aparecían contorsiones, gesticulaciones que simulaban el miedo, la pasión o el terror, y en la última fase llantos y risa. Entre 1880 y 1890 Charcot se dio cuenta de la particularidad de las parálisis histéricas, porque no correspondían a un territorio neurológico determinado. Entonces el síntoma no podía ser explicado por vía fisiológica nerviosa. En este momento comienza a pensar en la posibilidad de que haya una idea subjetiva en la causa de la histeria. La histeria viola el principio médico de que los síntomas físicos deben tener un origen orgánico. Esta idea llevaría a Charcot a adentrarse en la posibilidad de provocar estos síntomas bajo la hipnosis, por medio de la sugestión. Este nuevo método utilizado por Charcot no sería nada nuevo para esa época. Hombres como José Custodio de Foría abrió en 1813 un gabinete de hipnotizador, donde inicia un curso público de sueño lúcido. Pronto adquirió publicidad y formó una gran clientela de enfermos nerviosos. Su sueño lúcido era como una especie de sugestión terapéutica. En ese momento el médico francés puso en juego su saber, su autoridad y una parte de su reputación. Estaba dando a la hipnosis una gran importancia y había convertido a la histeria en una enfermedad, e hizo de ambas un espectáculo médico, con la neurología como garantía. Por otro lado, Victor Jean Muriel Bourg inventó la metaloterapia con fines terapéuticos. El magnetismo y la metaloterapia fueron consideradas como terapias aceptables en un corto tiempo del siglo XIX. Muchas de estas se volvieron burla, y otros médicos la utilizaron de forma ridícula, lo que les costó su imagen y credibilidad. Posteriormente estas prácticas serían vistas por la gran mayoría como un efecto placebo. A esto, Charcot logró pasar el estrecho camino de la curiosidad por estas prácticas que llevaban al ridículo. Sobre este vacío que tenía Charcot con respecto a la hipnosis en la creación de síntomas histéricos por medio de la hipnosis, ya había teóricos como Auguste Liebel de la escuela de Nancy, quien explicaba que el factor hipnotizante no estaba ligado a la causa física sino psicológica. A su escuela se sumaba Bernheim, médico del hospital de Nancy, quien, oponiéndose a Charcot, consideraba que la hipnosis no era para nada un estado propio de la histeria, y decía que la modificación del estado de conciencia podía obtenerse en cualquier individuo por sugestión en estado vigil. A este método Bernheim lo llamó psicoterapia. Este es tal vez uno de los conceptos más importantes del siglo XX y aún hoy en el siglo XXI. Charcot estableció la categoría de la histeria masculina. Este planteamiento ocupó un buen lugar. Su sintomatología era muy semejante al de las mujeres, y su origen era igualmente psicológico. Aún así, la idea de una histeria masculina no fue aceptada por algunas personas de la época, y aún hoy se sigue utilizando el vocablo en femenino. Parece ser que 100 años desde que Charcot, Freud y Breuer definieron la histeria como un padecimiento tanto masculino como femenino, no bastaron para contrarrestar más de 3000 años que demoró en construirse el concepto de la naturaleza femenina de la histeria. Sin quererlo, tal vez sin confesarlo, Charcot al final de su vida se fue acercando al punto de vista de la escuela de Nancy, y poco antes de morir tuvo la lucidez y el valor de aceptar una revisión de su teoría sobre la histeria. Sin confesarlo, terminó por adherirse a la dimensión psicológica planteada por Bernheim. En este momento se abría la vía al enfoque psicodinámico de los trastornos mentales. La histeria abandonaba el terreno de la neurología para entrar al de la patología mental, que a su vez condujo a la reformulación del concepto de neurosis y a la etiología psíquica de los trastornos mentales. Al mismo tiempo que amplió la sintomatología de la histeria y precisó sus causas y mecanismos, Charcot no solo la sacó de la neurología, sino que rompió la conexión ancestral y mitológica de la histeria con el útero.
Charcot murió el 15 de agosto de 1893 en la región de Morvan. Su muerte se dio por un edema pulmonar. Sous le ciel de Paris.